Buenas tardes, una vez más, señoras y señores, amigos, amigas, jefes, ex jefes, todos. Realmente es por mi parte una audacia el hablar de un artista contemporáneo y no estoy tranquila, nunca estoy tranquila antes de dar una conferencia, pero en esta ocasión y también por las especiales circunstancias y las personas que están presentes en este acto, pues no es fácil. Pensarán que cómo puedo decir que sí a hablar de un artista contemporáneo, puesto que mi lenguaje, y es muy importante el lenguaje, claro, no es el lenguaje del arte contemporáneo. Pero cuando leo el lenguaje del arte contemporáneo, generalmente, y también en el caso de Juan Muñoz, realmente muchas veces no sé lo que dicen, pero no se rían. Supongo que hay que hablar así, de esa forma, pero a mí no lo entiendo, ¿no? Y pensarán, ¿por qué va a hablar de esto? Pues voy a hablar de esto porque ya se lo voy a poner aquí en primer lugar, porque me lo pidió Miguel Zugaza. Y él está aquí, allí arriba, el día, supongo, de la presentación de la escultura en el museo, y me dijo que quería que hablase yo. Yo creí que yo formaba parte de un pequeño ciclo, pero no. Me he enterado recientemente que no, que creo que no hay más personas que vayan a hablar de esto, lo cual es todavía peor. Me hizo subir con él por las escaleras hasta allí arriba para ver la obra desde más arriba, y se darán cuenta que yo hablo de las obras, porque así es como nos referimos en el arte del pasado a las obras de los artistas, y me resulta muy raro hablar de piezas. Nunca hablo de piezas, no soy capaz. Me parece que no es dar el sentido que tienen esas obras si las llamo de esa manera. Entonces siempre las llamaré así. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a hablar de Juan Muñoz? Porque lo tenía muy fácil haber dicho, pues no puedo, es imposible, no quiero hablar de él, a pesar de haber escrito de él, pero también escribí de él por la misma razón que van a ver aquí. También quiero decirles una cosa con anticipación, y es que las fotos no son muchas veces de buena calidad, y lo he hecho como casi aposta. Hay algunas fotos que sí son muy buenas y que se puede ver de lo que estoy hablando y lo que estoy diciendo, pero hay otras que son realmente instantáneas, son fugaces, incluso borrosas, porque me parecía que en esta alegoría del tiempo aplazado, que es el tiempo en que Juan Muñoz y yo nos vamos a volver a encontrar, pues es así como hay que ver las cosas. Hace muchos años, pero tampoco recuerdo exactamente la fecha, aunque debió de ser muy tarde en el siglo pasado, es decir, pues el año 1999, por el sitio donde yo estaba sentada, en el despacho del museo en el que estaba sentada, y todo lo que había alrededor que tuvo que ser en ese momento. Pues me avisaron, me dijeron que tenía una visita, y quién, pues esa visita es Juan Muñoz. Y yo apenas sabía quién era Juan Muñoz, aunque sí había visto sus exposiciones hasta ese momento, o no todas, pero realmente no le conocía. Y se presentó en mi despacho Juan Muñoz. Y me dijo, entre otras cosas, pueden ver aquí este dibujo, ahora les explico lo que hay en la parte baja. Me dijo que quería que yo escribiera un texto sobre su próxima exposición o sobre una de sus obras, y tampoco recuerdo muy bien qué era, porque eran tiempos bastante complicados en el museo y difíciles, con mucho trabajo y unas niñas muy pequeñas en mi casa. Entonces yo estaba muy ocupada, pero allí llegó Juan Muñoz y me pidió que yo hiciera eso. Dije, pero es que no sé mucho. Dijo, no importa, yo te mandaré documentación, te mandaré obras. Dice, es que no quiero que escriba nadie del arte contemporáneo sobre mí, más. Dije, pero es que hay gente muy buena. No quiero. Y era muy intenso y muy fuerte, y lo decía con absoluta seguridad. Y entonces dije, bueno,
Tampoco quiero yo entrar en esto, pero en fin, yo miraré lo que me mandes y intentaré hacer algo y te contesto si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Y eso debió de ser como, era como la primavera o el verano, por el sol que hacía y todo eso en mi despacho. Y al poco tiempo, como en un mes o así, me llegó este dibujo suyo. Y en el dibujo, en la parte baja, pone Muñoz esperando a Mena. Es decir, estaba esperando mi contestación o lo que dijera que sí o que no, algo por el estilo. Y me hizo mucha gracia porque había utilizado para este dibujo fantástico, que después he visto que sí justamente pertenece por la técnica y por el estilo y todo a la manera del arte antiguo, a los años 90, fines de los 90, y también hay otros en este mismo tipo de cuaderno que se ve que lo utilizaba él como cosa suya, pues es desde luego de ese momento. Pero lo que más gracia me hizo, lo que me gustó, es que estaba utilizando una figura, una imagen, una cabeza en goyesca, exactamente de Goya. Pero ahora lo vamos a ver, porque esto forma parte también de lo que es un artista y de lo que era él, ¿no? Y a mí me hizo gracia aquello. Y yo no sé si le contesté en ese momento. Tampoco lo sé si le contesté. Supongo que sí, pero no me acuerdo, porque además, muy poco después de eso, él murió. En este dibujo, pues, a ver si pasa, ven que he cogido un detalle, porque pues está como tomado, ¿no? Sacado, inspirado más bien en una obra famosa de Goya, y es el estandarte que llevan en el entierro de la sardina y que se mueve con el viento, pero lo que él ha hecho es distinto. Y eso me hizo pensar que tampoco con toda seguridad lo había sacado del entierro de la sardina, de la Academia de San Fernando, donde lo pudo ver, sino que a lo mejor había visto más, seguro que había visto más, vaya, no me cabe la menor duda, porque estaba quizá mucho más cerca de, perdón, esta otra figura de Goya. Está más cerca porque es más fino el rostro, no es tan vasto en la risa, porque este tiene como un paño también alrededor, porque los ojos son como rasgados y porque se mueve también con el viento, y este es un pequeño, es un detalle de la parte frontal de un dibujo que el preparatorio que estaba pensado para la serie de los caprichos, aunque luego lo dejó, El sueño de la mentira y de la inconstancia. Y a lo mejor Juan Muñoz estaba diciendo mentira lo que me dijiste, inconstancia de no contestarme a lo que yo te pregunté. Es posible, ¿no?, que esas cosas pues puedan suceder. Y también es curioso porque ha cambiado la expresión, incluso el gesto, ¿no? Y eso es lo que es capaz de hacer un artista jugando con el pasado y jugando con sus cosas, porque cuando he buscado, me ha costado, pero he buscado una foto, un retrato de Juan Muñoz de ese momento, y también puesto de una manera que es parecido al dibujo, y pues me parece que hay paralelismos entre su rostro y su expresión y la del dibujo de Goya, es decir, que un poco hay como un autorretrato del mismo, ¿no? Es realidad, casi todos los artistas, no diré que todos, pero casi todos los artistas utilizan, se utilizan a sí mismos, o mejor dicho, son ellos su obra, y están ellos en su obra, en autorretratos, en figuras, en ideas, son ellos en realidad. También ha hecho referencia Miguel Zugaza a la cuestión de que él trabajó aquí en Bilbao con Richard Serra y otros artistas y arquitectos, 5 artistas y 5 arquitectos, en una exposición siendo todavía muy joven. Era el año en sus inicios, cuando todavía no había, digamos, que dado el paso público de presentarse también él a sí mismo como un artista. Y fue con esta obra de Richard Serra, que está ahora ya en el museo por la donación de los nietos de los padres de la mujer de Plácido Arango. Esta obra está aquí en fotos en blanco y negro, es también sobre el equilibrio,
y forma parte también de esta especie de conexiones raras que hay, Juan Muñoz conmigo, Juan Muñoz con Richard Serra en el Museo de Bilbao, yo aquí hablando de Juan Muñoz, es decir, son esta especie de entrelazamientos y sincronicidades a la manera de Jung, y a mí me gustan mucho y las tengo siempre a mi alrededor como saltando cerca de mí continuamente, las sincronicidades. Pero en este caso pongo la obra de Richard Serra. Es una obra, como digo, del año 83 y en este caso ya Juan Muñoz conocía de antes a Richard Serra porque esta es la obra de Richard Serra ahora en la actualidad, le había encontrado en Nueva York cuando él estuvo allí, Juan Muñoz, estudiando con una beca Fulbright, posiblemente también en el mismo año más o menos en que yo también estaba en Estados Unidos estudiando con una beca Fulbright, parecida a la Fulbright, pero dependiente de la Fulbright. Es decir, son hilos entrelazados de las historias de todos los que nacemos en un determinado momento. Aquí, en esta imagen, pues se ve a Richard Serra en primer término de perfil y a Juan Muñoz, muy jovencillo, allí pues mirando el último acabado de la obra que se hizo aquí y el montaje de la misma, empujando con otras personas que también conozco, como Juan Ariño, que se ha dedicado también a, no con curator, pero sí para instalar y decir cómo deben de ir las cosas, ¿no? Cómo deben de colocarse. Paso más rápidamente estas fotos que he visto que están en el hall del museo, porque pues está aquí también, donde él había estudiado con Richard Serra en Nueva York en el Graphic Center. Pero también en ese momento, y luego haré referencia a ello, él había estado en Boston, que yo es donde yo estaba, y dio una conferencia allí o un acto relacionado con una obra del museo que también lo van a ver. Esta obra de Richard Serra, esta es parte de cómo está colocando la enorme escultura de acero en equilibrio, que no se va a caer, pero que parece a la vista del espectador en un equilibrio inestable, que va a ser algo también de lo que ya ha dicho también Miguel Zugaza, le va a gustar a Juan Muñoz. Esta obra, como ven aquí, a mí me parece que al final de su vida, Juan Muñoz la vuelve a repetir de una forma distinta, en un momento quizá de crisis, de intentar hacer algo nuevo, porque es la última obra que parece ser, que se conserva de él, que es esta, la que tienen allí al fondo. Esto yo lo vi en el Clark Art Institute en Massachusetts, en el norte, y lo vi allí en una exposición que vi de él en el año 2004 o 2005, no me acuerdo exactamente, o por ahí aproximadamente, y vi esta enorme obra de Juan Muñoz también en acero, de la que he traído un detalle. Es la que se titula Descarrilamiento, porque me parece que tiene mucho que ver con la obra de Richard Serra, es decir, que está pensando en aquellos inicios suyos en la obra de Richard Serra y hace algo que es similar, porque son enormes bloques o estructuras de acero, en este caso es un tren, pero dentro del tren no hay personas, sino que hay como vistas de la ciudad como perdida allí, ¿no? Y eso me ha parecido interesante, es decir, es como que inicia con Richard Serra y su vida se cierra con una obra en la cual da la impresión de que está haciendo un homenaje, por lo menos, o se inspira o busca otro camino distinto, que tiene también que ver con su reciente creación en las turbinas de la Tate Gallery, el double binding, que había hecho justamente el año anterior. Es decir, me parece que hay como algo, como que él estaba buscando algo nuevo en ese momento, algo distinto de lo que había hecho hasta ahora, y es allí donde les dejo para empezar a retomar a Juan Muñoz de una forma más cronológica, como solemos hacer los que nos ocupamos del arte anterior. Siempre me interesó el arte moderno,
siempre me interesó desde siempre, el arte anterior. Y el que fue profesor mío en la universidad, Alfonso Pérez Sánchez, pues nos dio un seminario al que no teníamos que ir por obligación, daba los sábados, sobre el arte contemporáneo, sobre las vanguardias españolas, sobre el arte moderno del siglo XX, ¿no? Entonces estábamos todavía en el siglo XX. Y a mí me interesaba muchísimo todo aquello, es decir, no sabía todavía por dónde iba yo a salir adelante, ¿no? A Juan Muñoz también le interesaba, desde su punto de vista moderno, el arte antiguo. Y habla de ello con mucha frecuencia. Habla realmente de una forma muy interesante. Hay una obra que le interesó muchísimo y de la cual él dice que le gustaba mucho, que le interesó, que es nada menos que la Anunciación de Simone Martini. Esta obra es especial porque cuando nos fijemos en obras suyas posteriores en que aparecen los personajes, ¿no? O sea, digamos que se inspira ya en el ser humano, en la representación de los seres humanos, pues realmente veremos cómo las relaciones entre unos y otros son parecidas a las que aparecen aquí en esta obra de Simone Martini, que es el principio y el inicio en la pintura europea, en este caso los sieneses del siglo XIV, pero en que las figuras se mueven de una forma especial y se conectan unas con otras. Es decir, el ángel insiste con fijeza en acercarse a la Virgen y la Virgen se retira de él, ¿no? Y los otros santos alrededor están cada uno de una forma distinta también. Es decir, es algo que vamos a ver, bueno, aquí creo que les había traído un detalle, que vamos a ver en la obra de Juan Muñoz. Hay una obra de la que él habla, de la que él escribe, mejor dicho. Una obra que escribe, de la que escribe un pequeño texto, que es el geógrafo de Vermeer. Y les voy a leer el texto que escribe, que es bastante breve. Escribe para un artista de su propio entorno, de su propio interés, del que no habla ni una sola palabra en este texto, sino que él habla de lo que significa el arte, relacionándolo con el geógrafo, y se llama De la precisión de las distancias, el texto que escribe, de la precisión de las distancias, que es lo que luego él va a hacer, como ven aquí en la obra que tienen colgando en el hall central, la precisión como ha buscado en que estén las dos figuras que cuelgan en el aire, y así con todas ellas cada una está en un sitio exacto que él ha decidido ponerlo, tal y como Richard Serra estaba ajustando su obra totalmente no representativa de seres humanos, sino, no me sale la palabra, bueno, esa palabra, abstracta, perdón. En el cuarto dice, miren cómo habla Juan Muñoz de esta obra de arte, es decir, así es como me gustaría que hablásemos todos los historiadores de arte ante una obra del pasado, para hacer que la comprendan los demás, tal y como la hizo el artista, porque es de una enorme belleza. Dice, en el cuarto todo transcurre despacio, casi inmóvil. Sobre la mesa, dejado al azar, hay un grueso tapiz. Junto a él, un mapa abierto como se abre una navaja. 2 puntos y una línea los une. Cada medida es exacta. Al lado, un diario de bitácora terrestre y otros útiles para esbozar. Sobre el armario se distinguen papeles, libros horizontales, en cuyo centro se guardan palabras, anotaciones, orografías llenas de ríos, y una esfera del mundo in perpetuum mobile, moviéndose allí arriba. En pie, ligeramente reclinado sobre la mesa, el hombre mira a través de la ventana que ilumina la habitación. En la mano derecha sostiene un compás con el cuidado que se reserva para ciertos lápices. La izquierda, sujetando el cuerpo, toca apenas el mapa, correspondencia de idas y venidas entre las líneas quebradas y la montaña. La mirada del hombre parece recordar algo. La atención está afuera, la necesidad de actuar, la voluntad de hacerlo. La luz de la ventana cubre de sombras el grueso tapiz dejado sobre la mesa. Cuánta precisión la de Vermeer. Él dispone con aparente casualidad los dispares dobleces, pliegues y arrugas a manera de colinas y valles. Cuánto silencio.
recortados por el borde del lienzo, se distinguen un marco de madera oscura y aún otro libro apaisado. Esta somera descripción del cuadro del pintor holandés podría valer igualmente como retrato de Darwin. Frente a este salto fantástico, ¿eh? El retrato de Darwin frente a la cordillera de los Andes, anotando Darwin. Me sentí contento de estar solo. O imaginar que el personaje del cuadro bien podría ser el geógrafo Mercator, que reclinado sobre la mesa midiera el sentido originario de la palabra reunir, piedras, madera, porque aunar, traer juntos, es en griego sumbalein, simbolizar, hacer un símbolo, y hacerlo es devolverle su luminosidad. Por eso, por ese gusto del artista por estar solo ante algo, tanto si es el geógrafo de Vermeer como si es Darwin ante los Andes, como si es Juan Muñoz en esta habitación vacía, sola, con él allí solamente. Aquí es donde me gustaría leerles otro pequeño texto de Paul Klee en esta ocasión, que nos dice quién es el artista o qué es el arte. El arte no es una ciencia que haga avanzar paso a paso el impersonal esfuerzo de los investigadores. Por el contrario, el arte atañe al mundo de las diferencias de cada personalidad, una vez dueña de sus medios de expresión. Tiene voz y voto en ese asunto. En el arte moderno, hasta las repeticiones pueden expresar una nueva especie de originalidad y convertirse en formas inéditas del yo. Y eso es lo que está haciendo aquí en esta habitación sola y vacía Juan Muñoz, enfrentado a sí mismo y al vacío del espacio y a la precisión de la distancia. Antes de entrar en su obra, quiero traerles otra obra de las que él habla, obra en la que tal vez pude haber estado yo en su conferencia en el Isabella Stewart Gardner Museum en Boston, que es donde él estuvo un cierto tiempo durante su beca y donde habló de esta figura, de este dibujo impresionante de Jacopo Bellini. Figura es un dibujo en la cual no les he traído todo el texto porque en esta ocasión es muy largo y está también entre sus escritos. Él hace una especie de círculo, Juan Muñoz, entre la obra de la que va a hablar, que pertenece al Elizabeth Gardner Museum en Boston, este dibujo, y lo que piensa. Se está preparando una conferencia, la conferencia que va a dar, y está en su mesa de trabajo, y está buscando los libros y pensando en qué va a estar hablando dentro de unos días, tal y como me pasaba a mí hace unos días, que pensaba con terror que iba a estar aquí hablando de Juan Muñoz. Pero es esta especie de enredo realmente interesante y precisamente de este dibujo exquisito de Bellini, tan temprano, porque es todavía del siglo XV, de 1480, cuando Bellini estaba en Turquía, pues de esa obra saca Juan Muñoz más tarde una de sus obras, ¿no? Este joven árabe sentado, que es exactamente no una copia, sino lo que decía Klee, una investigación sobre la delicadeza, el ensimismamiento de este escriba de Bellini, que no está escribiendo nada, y es lo que le preocupa en su texto a Juan Muñoz, el ver que el artista le está copiando, Bellini le está copiando o le está tomando como modelo, y el escriba no está escribiendo nada en su libro vacío. Y hace toda una especie de disquisición sobre esa vaciedad del libro y qué es lo que está sucediendo y qué significa el arte y qué está haciendo el artista y qué está haciendo él hablando de eso en el Elizabeth Gardner Museum. Para conocer a un artista, sobre todo, también en el pasado, pero si es un artista contemporáneo, pues yo siempre miro la letra porque me gusta mucho saber qué es lo que sucede. Bien, esto es letra de Juan Muñoz. También está un poco borrosa, tampoco me interesaba que estuviera bien, ¿no? Pero es en el libro de sus escritos, ¿no? En el libro en que se publican una parte de los escritos, ¿no?
Y esto es lo que venía también, lo que saqué de un documental sobre él del año, ya después de su muerte, del año 2005, me parece que es, en que aparece eso, dice, y alguien dice de él, uno de los historiadores modernos que han escrito sobre él, dice, escribía extraordinariamente bien. Creo que tenía una habilidad innata. Y es cierto, es un artista, empezó como arquitecto, se dedica al arte, pero sabe escribir muy bien y además escribe poesía. Y además habla perfectamente en los programas, digamos, pensados para la radio, para la comunicación a través de la radio, que también hizo en varias ocasiones a lo largo de su vida. Me llamó la atención que escribiera todo con mayúsculas, porque eso es un signo especial de la grafología, un signo que seguramente en este caso no tiene nada que ver. Es decir, muchos arquitectos escriben con mayúsculas. Es como una especie de deformación de su trabajo. Conozco a varios, muy cercanos algunos, que escriben con mayúsculas. Y con mayúsculas me da la impresión, por todo lo que he visto, que escribía Juan Muñoz. Esas mayúsculas es un estilo independiente, es decir, no son las mayúsculas que se utilizan para reforzar una frase, una palabra dentro de un escrito en que uno utiliza las minúsculas, sino que está escribiendo todo con mayúsculas. Y eso, dentro de la ciencia grafológica normal, pues tiene varias interpretaciones, pero no se las voy a contar aquí, porque seguramente lo que sucede es que él tenía esa veta profunda de sus inicios como arquitecto o del concepto del espacio o de querer subrayar en realidad todo aquello que estaba escribiendo, pero son como casas en realidad, como espacios, ¿no?, entre unos y otros. Hay una cosa que se ve con toda claridad, que es el espíritu de independencia hasta decir basta. O sea, eso no son las mayúsculas, eso es otra cosa, ¿no? Y eso es tremendo en este caso, es decir, no va a hacer caso a nada que le diga nadie. Y lo dice él en algunas ocasiones, dice, nunca me ha interesado hacer aquello que hicieran otros. Nunca he sentido la necesidad de hacer algo que hicieran otros. Y eso me parece algo también muy interesante y está perfectamente marcado en su letra. En sus inicios, primero hace unos meses en la Escuela de Arquitectura, después donde a lo mejor también nos encontramos, porque yo estuve en aquellos años justamente en la Escuela de Arquitectura cumpliendo con el servicio social, ordenando fotocopias durante 3 meses, pero no conocía a nadie. Pero es posible que estuviera por allí también, es decir, son una vez más como caminos entrecruzados. En estos primeros momentos, cuando él va a Londres, cuando se decide ya a trabajar o a soltar su faceta de escultor, a decidir por la escultura, comienza haciendo una serie de obras que son muy sencillas e interesantes y que tienen, yo creo, todavía mucho que ver con el espacio arquitectónico. Son obras vacías de personajes, o luego en los más posteriores aparecen algunos, como los personajes que aparecen allí en los balcones, con estos balcones vacíos, ¿no? Y que forman su primera idea de representar el espacio y de hablar de nosotros, de todos nosotros, pero con la ausencia, sin expresarnos con las formas, ¿no? De ese momento es también estos otros que les he traído, que son, bueno, he traído así juntas en muchos casos, que son obras de una enorme delicadeza. A él le gusta mucho en los primeros momentos también, o siente un interés especial por los constructivistas rusos, por los artistas, y aquí en estas primeras composiciones yo veo esa primera delicadeza de los rusos, o de figuras como Paul Klee, donde he traído un dibujo de Paul Klee, donde pues, es muy interesante, ¿no?, ver estos ligerísimos trazos tan rectos, tan perfectos, tan arquitectónicos en definitiva, y tan moviéndose en el espacio con la figurita arriba que luego va a utilizar también Juan Muñoz, la idea de los equilibristas, etcétera, ¿no?, que por eso se la he traído, porque me parecía que era interesante. El siguiente paso, por los mismos años, cuando él empieza
a exponer ya en el año, parece que es 85, 86, en Madrid, en la Galería de Vijande, pues sigue haciendo elementos constructivos. Uno diría constructivistas porque no sé si está bien empleado el término, pero elementos que son constructivos, como son los pasamanos, las escaleras, este tipo de composiciones en donde a veces introduce algún elemento chocante que también le va a gustar en el futuro y que lo va a utilizar en todas sus obras, como la que también tienen aquí. Es decir, el realmente no saber o poner al espectador frente a un detalle o a una situación o a una expresividad que no está, que es ambigua, que no está precisamente definiendo aquello para lo que toda la pieza está hecha. Es decir, toda la pieza no, toda la obra está hecha. Por ejemplo, en el centro tienen este famoso pasamanos, ¿no? O barandilla, pero que tiene escondido en el centro de ella, según se va subiendo, una navaja abierta. Una navaja es algo verdaderamente violento, terrible, que puede cortarte, ¿no? Y eso lo va a utilizar no la navaja, a veces sí, pero ese tipo de choques al espectador para que piense sobre la obra, para que vea que no todo es tan sencillo como lo que aparenta. El siguiente paso de él es ir introduciendo las figuras. Al principio son figuras como mecánicas, figuras como sacadas de dibujos del siglo XIX, de marionetas, ¿no? Casi. Son estructuras de metal o de madera en que están unidos en las articulaciones como si fueran marionetas, y hace varias de ese mismo tipo. A continuación hace su primera obra, digamos, de importancia, la que le abre las puertas digamos, del mundo artístico contemporáneo, de que le reconozcan, de que piensen que allí hay alguien nuevo que está haciendo cosas que no se están haciendo hasta ese momento y que son distintas. Y es esta composición conocida como la tierra baldía. La tierra baldía o The Wasteland. The Wasteland a partir del poema de John Eliot, que es absolutamente magistral. Es una de las obras maestras de la literatura del siglo XX y una de las obras más interesantes para esa tierra baldía, tierra seca, tierra poco accesible para los seres humanos. Juan Muñoz hace empieza o comienza haciendo este tipo de espacios completamente vacíos en todo lo demás. Introduce aquí ya una figura, un niño que aparece sentado al fondo, pero lo que le interesa es ese espacio geométrico perfecto e ilusorio, porque en realidad no es posible decir desde fuera si el espacio es real o si los agujeros son agujeros de verdad o es una especie de trampantojo o trompeleil del espacio que también se ha hecho desde la antigüedad, pero que a él le interesa, ¿no? Otra de sus obras famosas también, o de sus obras del pasado famosas que le interesaron mucho fue, por ejemplo, el retrato en un espejo cóncavo de Parmigianino, ¿no? Donde está Parmigianino representado en una tela, pero que da la impresión de ser un espejo cóncavo y con la mano en primer término y él retraído en la distancia. Es una obra de un gran interés. No se la he presentado aquí. A partir de este Wasteland, Juan Muñoz repite, o no es que repita, es que hace otras composiciones de este mismo tipo, variando la iconografía de su interior y atreviéndose ya con mayor facilidad a introducir a las personas, a los seres humanos. Hay también, y se lo pongo un poquito a continuación de esto, en el Wasteland, yo pienso que hay también no solamente una referencia al poeta, a Eliot, que es lo normal, ¿no? Que podemos pensar, pero sabiendo que Francis Bacon, que es un artista al que Juan Muñoz admiraba mucho y le gustaba mucho, hizo también en este periodo, antes, a finales del 79, principios de los 80,
una composición basada también en el Wasteland de Eliot, del cual era muy amigo Bacon, muy distinta. Pues a mí me parece que podríamos poner como un hilo, quizá esté dicho, pero no lo sé, un hilo de unión también con Eliot a través de Bacon, y verán lo distinto que es en cualquier caso Juan Muñoz en su expresión de lo que es The Wasteland, de lo que había hecho Francis Bacon. Pero como les decía, va a hacer una serie de obras en este sentido, como esta, donde aparece una figura humana en primer término, que solamente les he puesto esta composición. Al fondo hay un tambor abandonado en este suelo distinto, pero también de geometría obsesiva y engañosa, en cuyo primer término está el apuntador. Es la obra que se conoce como el apuntador, pero el apuntador está allí ante nada, ante un espacio donde no existe nadie, donde no hay espectadores, donde está solamente el tambor vacío. Y es posible también que una persona como Juan Muñoz, que le interesaba tanto la literatura, hiciera referencia al tambor de hojalata de Günter Grass, que era en los años 50. Esta es una recreación de cómo describe Günter Grass su tambor de hojalata, ¿no? Una novela realmente terrible, en donde precisamente se habla de la violencia, de la incomunicación, de una especie de tragedia continua, también desde el punto de vista social y político, ¿no? Es posible, pero no lo sé con seguridad, y tampoco lo he visto escrito en ninguna parte, creo, Juan Muñoz y Günter Grass o El tambor de hojalata, pero era una obra que en los años, no cuando la escribió exactamente, sino después, en los años 70 y 80, la estábamos leyendo todos a todas horas, con lo cual es posible que también la estuviera leyendo Juan Muñoz, y es una obra realmente prodigiosa. Hasta más tarde, hasta mucho después, él sigue utilizando esto de forma distinta, como por ejemplo este, que para mí es el más terrible de todos. Es el que se titula más o menos Dos centinelas en un suelo óptico, pero sigue siendo la misma idea, ¿no? Y es una composición en donde, más que en el tambor anterior, aquí es donde veo yo más el tambor de hojalata que en el anterior. Es decir, es una especie de Europa partida e incomunicada y violenta y en guerra y en, no sé, aunque no lo parezca, así a simple vista a mí me produce esa sensación, esta composición terrible. De Francis Bacon, que lo estoy mirando aquí en mi texto también, pero de Francis Bacon, se lo pongo muy rápidamente, esta es su obra del año 82, creo que es exactamente, A Piece of Wasteland, en que es distinta, es decir, Bacon hace otra cosa, cada artista, como decía Paul Klee, hace lo que quiere, y su propia individualidad, y es una especie como de continente americano visto de lejos y una tierra perdida, ¿no? Lo que ve Bacon en esta composición. El inicio de la figuración, es decir, de que Juan Muñoz empiece a hacer otro tipo de composiciones, de que inicie por fin la representación de los seres humanos, viene a continuación. Empieza en estos finales de la década de los 80 y principios ya de los 90. Y entre las primeras obras, aunque hay algunas variaciones cronológicas en esta composición, pues les he puesto esto de lo que se llama bailarinas, ¿no? Porque son de gran interés, en mi opinión, para entender después algunas de sus obras maestras, donde las figuras no se asientan en el suelo con las piernas y con los pies, sino que no se asientan, es decir, están en esta especie de equilibrio también, una especie de ¿cómo se llama esto? De esfera, ¿no? Que es la que les lleva adelante, con la que se mueven, y eso también les impide un movimiento perfecto. Son obras también de una gran belleza, donde hay también ecos de otros artistas de ese momento, Miró, por ejemplo, creo ver yo, ¿no? Pero es este tipo de composición en que están en equilibrio inestable. Y aquí les he traído un dibujo, porque aparte del primero que les he mostrado, pues este es uno de los dibujos
que empieza a hacer Juan Muñoz en este periodo, que son de una enorme belleza, es decir, casi más, pero no es así posible decir eso, pero casi más que en sus esculturas o en sus composiciones escultóricas, en los dibujos es donde vemos realmente, en este caso de Juan Muñoz, la enorme sensibilidad, la enorme variedad de su pensamiento, sus ideas, es decir, que en él, como decía Miguel Ángel, el dibujo es el padre de las tres artes, ¿no? Y en él, en esta composición, son muy bellas las esculturas relacionadas con este proyecto de las bailarinas, que son varias piezas, obras, pero aquí en este dibujo es donde verdaderamente vemos la intensidad y su expresividad al máximo. Y también que no es un mundo tranquilo, no es un mundo sereno, no es un mundo de bailarinas, como él mismo dice. Mis bailarinas no son alegres, son todo lo contrario. Y tenemos que hacerle caso, pienso yo, ¿no? Porque las palabras de los artistas, aunque a veces pueden intentar llevarnos por otro camino, pero en general cuando se lee toda su obra, ¿no? Pues dicen lo que están haciendo, ¿no? Y en esa mirada terrible, en esos ojos casi vacíos, en ese movimiento inestable, en ese no decirnos exactamente quiénes son y dónde están, es donde vemos también algo desasosegante, que produce desasosiego. Otro conjunto numeroso de obras es el que comienza a hacer también en estos años centrales de la década de los 90, en el cual se centra en estas primeras figuras que hace en la idea de los enanos. Él dice, y habría que hacerle caso, que le interesan los enanos porque le producen un enorme desasosiego la presencia de ellos, y le interesa saber por qué sucede eso, qué hay en esas figuras antiheroicas, en definitiva, que él hace completamente heroicas en sus composiciones. Tienen una nobleza, una dignidad, una fuerza que realmente es de las mejores obras que nos puede dar Juan Muñoz. Parece ser que él decide hacer estas figuras de enanos en sus esculturas cuando está en Austria, y en uno de los parques, y en la arquitectura del palacio de uno de los parques había sido hecho todo por Cuvilliés, que era un arquitecto de una talla física diminuta, un enano en realidad. Y aquello le interesó, al menos él dice que fue a partir de ahí, de ver esa enorme grandeza de los parques y de los palacios que había hecho Cuvilliés, cuando le interesó empezar a estudiar las figuras de los enanos. Evidentemente, eso pues tenemos que darle toda la posibilidad, pero alguien que decide trabajar sobre ese aspecto, pues pienso que debe de ir a mirar, al menos por curiosidad, quiénes otros se han dedicado también a estas figuras, ¿no? Y también les voy a enseñar algo que por supuesto está aquí, está presente, ¿no? Esta es otra de estas figuras, en este caso de una mujer. Él encuentra en uno de sus salidas, en un bar, a un enano que le gusta, que le parece interesante, que tiene una cabeza de una gran nobleza, que es el que hemos visto y el que vamos a ver en alguna otra obra a continuación, pero y que le deja que le retrate y que le haga un vaciado y que saque su rostro y que le utilice como modelo. También hay otra joven, que es esta, también de las mismas características, que la utiliza también en este momento, en este periodo, en composiciones de gran interés. Por supuesto, nuestro gran artista de los enanos, ¿no?, es Velázquez, ¿no? Y seguro que Juan Muñoz ha visto a Velázquez, lo ha conocido, ha estudiado cómo representa la increíble dignidad que utiliza Velázquez para representar a sus enanos. Y por otro lado, Goya también, entre la serie de copias que hace de las obras de Velázquez en lo que era el Palacio Real, la colección real, pues algunas de esas copias no solamente copió a los reyes, sino que copió también a las figuras de varios enanos, ¿no? Y los publicó también. Y aquí tienen pues la copia de Goya del Sebastián de Morra de Velázquez, muy distinta del
del Velázquez, no por la actitud, no por la posición y demás, que es perfecta, pero sí por la expresión, por la fuerza, por la tragedia que le imprime Goya a la figura de Velázquez, que es mucho más distante, más tranquila y no está es solitario, pero no está preocupado por su condición. Aquí vamos a pasar a otro de los, bueno, también de los enanos, ¿no? Es también las figuras de este mismo enano que él se dedica a hacer y de ella, pero con otra situación. Es decir, en este momento también le empieza a interesar la situación de las figuras frente al espejo y lo que eso lleva consigo, es decir, la introspección, el gusto por mirarse al espejo o el desprecio por lo que se está viendo, que el espejo muestre otra cosa distinta, como vamos a ver también a continuación, y es algo que le interesa. También por otra parte, y también por ser más o menos de la generación de Juan Muñoz, pues en la España de nuestra infancia y juventud seguía existiendo lo que llamaban el bombero torero, que no sé si algunos de ustedes también lo habrán visto, que eran juegos en la plaza de toros llevados adelante por un personaje de ese momento que había reunido una troupe de enanos que eran los que toreaban. Y estaban por todas partes, en carteles de toros, no sé, está, en fotografías de todos ellos junto a los toreros de verdad, en fotografías vestidos de toreros, en acciones en que aparecen todos ellos. Es decir, es algo verdaderamente trágico cuando se piensa que hemos seguido hasta los años 50, 60 yendo a ver estas cosas. No lo recuerdo con mucha claridad, pero creo que yo también, o me llevaron a ver esto. Es posible que también, porque íbamos todos a ver estas cosas, también él lo hubiera visto, ¿no? Porque realmente eran valerosos. Y una de las cosas que sí que recuerdo muy bien es que yo pensaba que si ellos eran capaces de torear de esa forma, el toreo no era tan difícil. Los héroes toreros tampoco tenían tanta importancia, ¿no? Porque ellos lo hacían de esa forma. Aquí voy a traer a colación uno de los libros que sin duda leyó de cabo a rabo Juan Muñoz, que es este. Se llama Acrobats and Mountebanks y es un libro inglés de 1890. Pero viendo un reportaje, este reportaje de que les hablaba del año 2005 creo que era, pues aparecen hablando en el estudio, ya muerto Juan Muñoz, es uno de sus ayudantes y su hermana. Y entonces el ayudante le dice, mira, este libro lo compró él y le interesó mucho. Y entonces logré parar la imagen porque era difícil ver cuál era el libro y lo retiran muy rápidamente. No sé si aposta, pero lo retiran muy rápidamente. Pero logré ver el libro y lo encontré por internet. Es este libro realmente interesante sobre las ferias, los equilibristas, los magos, los juegos de magia en el París, sobre todo en el París del siglo XIX, de la segunda mitad del XIX, y es fascinante. Es decir, he tenido que leerlo entero, con lo cual no me he preparado muy bien la conferencia por leerme ese libro. Pero ese libro también me va a servir para algunas cosas de Goya, porque está todavía ese mundo de las ferias callejeras que él, Goya, retoma en algunos de los dibujos de Burdeos. Es decir, es de un gran interés. Y este libro, en este libro hay un capítulo completo dedicado a los enanos, que estoy segura, claro, que Juan Muñoz lo tuvo que leer de arriba a abajo. Con ese capítulo realmente no le hacía falta irse al Prado a ver a Velázquez, ¿no? Porque habla de ellos, habla de lo que hacen, habla de cómo les tratan, hablan de cómo eran, es decir, es algo realmente estremecedor. Y por eso las obras que él hace de enanos me parece que tienen una dimensión humana especial, es decir, los trata con un cariño absolutamente impresionante. Los trata, como ven aquí, a ella, ¿no? Y en este caso concreto, lo que de aquí vamos a pasar a otra de las zonas de la conferencia, en el cual ella se está mirando al espejo y en otro de los espejos se está mirando al espejo con su vestido blanco y se ve reflejada en un vestido azul. Aparecen en este momento, que son los años 90 también, mediados de los 90, las figuras que se miran al espejo. No solamente ella, sino
otros personajes de este periodo en que están mirándose al espejo, interrogando el espejo, mirándose de muy distintas formas, pero no he traído demasiado porque son muchas fotos, pero también verán otra más. Y uno de los grupos de dibujos de Goya, inspirado por supuesto en antecedentes anteriores, es el del personaje mirándose al espejo y cambiando de aspecto en el reflejo. Les he traído uno de ellos que es muy similar, el hombre, el dandy, mirándose al espejo. En el de la izquierda se ve convertido en un mono, que es lo que verdaderamente es, y en el otro, ¿no? Pues está totalmente amartillado, ahogado por su propia condición social, seguramente, ¿no? Que no le deja expresarse con la libertad necesaria, y está aterrado y nos mira como diciendo, en eso me he convertido, ¿no? Estos dibujos, que hay varios, ¿no?, de Goya, yo creo que los debió de conocer Juan Muñoz y le sirven, le dan pie para él también hacer sus interpretaciones de las figuras mirándose al espejo, como esta, por ejemplo, también, ¿no?, donde aparecen ya aquí estas figuras riendo, porque hasta ese momento hemos visto que las figuras que ha introducido en sus obras son figuras serias. ¿Cómo va a volver otra vez a hacerlo en años posteriores? Y de aquí pasamos a otro aspecto que le interesa también estudiar, que es el de una figura llevando a otra. Aquí tenemos a estos dos, que en este caso me parece que son orientales, o uno es oriental y el otro no, que están llevándose el uno al otro, y en este caso mirándose al espejo, pero Juan Muñoz hace este tipo de composición y en la derecha no se está mirando al espejo. Esta es una composición, la de una figura llevando a otra, que por supuesto también la representan los grandes maestros de la antigüedad. Les he traído primero otros ejemplos de Juan Muñoz que van a dar pie a otra de sus facetas en estos años, que como ven va cambiando. No se queda sin imaginación, no se queda sin inventiva, sigue inventando sobre la marcha. Y es aquí la figura, en este caso uno de ellos lleva como una navaja aquí, es una de las obras también más intranquilizadoras, y el de la derecha lleva encima de él a alguien con un capirote como del circo, como un clown, ¿no?, del circo. Pero, como les decía, la figura llevando a otra sobre sus hombros tiene un eco clásico también. Aparece desde el Renacimiento. También hay algún ejemplo anterior, pero muy pocos, no se conservan, pero se conoce porque es Eneas llevando a Anquises, a su padre, sobre sus hombros, en la huida de Troya, ¿no? Cuando salen de Troya huyendo en mitad del fuego, Eneas coge a su padre a hombros, porque el hombre es mayor y no puede huir solo, y le lleva así adelante hasta Italia. Y ese tipo de composición se representa en el arte occidental. Por ejemplo, Rafael en los frescos de la Capilla Sistina hay un ejemplo de Eneas salvando a Anquises o llevando a Anquises, y Bernini hace una de las obras escultóricas más importantes en Roma, está en la Galería Borghese, que es esta también de Eneas llevando a Anquises, que tal vez es la que vio en directo Juan Muñoz en algún viaje a Italia o por foto, porque es parecida el rebuscamiento, el retorcimiento de sus primeras esculturas en la forma de llevarlas, ¿no? Pero con un sentido y una impresión absolutamente distintas. En la anterior obra habíamos visto que uno de ellos iba vestido de clown o de figura con un capirote de clown. Y por ahí vamos a entrar en el siguiente paso de lo que hace Juan Muñoz. Esta composición ya de este tipo de figuras que están completamente redondeadas como sus bailarinas, pero de tamaño grande, no tamaño natural, que no lo utiliza casi nunca, pero sí de figura completa de este tipo con el capirote, ¿no? El capirote, por supuesto, nos recuerda el circo, la alegría de Polichinela, como vamos a ver, ¿no?, aquí en las obras de Tiepolo en Venecia, donde aparece toda su historia de Polichinela, que forma parte de la sociedad y están todos juntos
por la calle jugando, cantando, haciendo trastadas, ¿no? Como del teatro de la comedia del arte, digamos. Y como, no sé si lo he dicho anteriormente, pero Juan Muñoz tiene un interés enorme en que sus obras tengan una dimensión, como vimos en el apuntador, una dimensión dramática teatral en todas sus composiciones. Y es posible que también este tipo de figuras, este tipo de composiciones, las haya visto, ¿no? Porque hay este eco antiguo, ¿no? De este tipo de figuras de una forma movida, ¿no? Y al mismo tiempo dieciochesca, exquisita, ¿no? En este tipo de figuras también encontré una fotografía que me resultó de interés, que es una fotografía de Toulouse-Lautrec con este gorro del circo, ¿no? Con este gorro de clown, que no sé lo que significa en realidad, ¿no? Pero a lo mejor tiene que ver con el Folie Bergère, con la vida de París, con el mundo del circo, con ese libro, ¿no? Del que les he hablado, que está narrando las diversiones de ese momento, que no eran para nada iguales a las que existen en la actualidad. Junto a este tipo de composiciones empieza a aparecer, ya lo hemos visto en alguna obra, aparecer dentro de la obra de Juan Muñoz la risa. En la risa, pues les he traído este ejemplo, ¿no? En donde aparecen también figuras de orientales, de chinos, en definitiva. Aquí son solamente las dos cabezas de estas figuras que se están riendo, están hablando, están contándose una historia, el uno al otro, que le hace reír. Y la risa es buena, es decir, es una risa agradable. Y no siempre, no en todos los casos, la risa va a ser así, ¿no? Estoy segura que debió de leer la obra famosa de Bergson sobre la risa, ¿no? Que se había publicado en los años 20, pero que se sigue repitiendo y reeditando machaconamente a todo lo largo del siglo XX, y yo creo que ahora también, sobre lo que es la risa y los efectos de la risa y lo que significa, ¿no? Porque es muy interesante el ver cómo de repente forma parte también de la vida de Juan Muñoz el hacer este tipo de figuras, que dentro de la risa, como cuando hace los grupos más numerosos, están perfectamente situados en el espacio, como invitándonos a que pasemos entre ellos, que es lo que hemos hecho en las exposiciones, pero que sin embargo están aislados en su mundo, con un aislamiento que no permite que entremos dentro de lo que sucede dentro de ese grupo. Les he traído 2 o 3 imágenes en que aparecen estos y como siempre intento pensar, ¿habrá visto esto también? ¿Le habrá interesado algo de alguien antes? Porque no es fácil encontrar este tipo de composiciones en los artistas anteriores, ¿no? Porque aparece siempre la sociedad muy organizada y perfecta desde el siglo XVI, con las procesiones venecianas, ¿no? De los maestros del XVI en Venecia, o en el siglo XVII con los nuestros, por ejemplo, la vista de Zaragoza de Juan Bautista del Mazo, ¿no? Donde aparece la sociedad perfectamente reglamentada desde no los reyes a veces, pero toda la estructura de la sociedad perfecta. Pero sin embargo hay alguna composición anterior en que aparezca esta sociedad igualitaria, todos vestidos con el uniforme de Mao casi, ¿no? Sonriendo, riéndose, invitándonos a entrar, pero al mismo tiempo rechazándonos, no dejándonos entrar dentro de su cultura, de su vida, de su risa, que como dice Bergson, la risa se produce cuando tenemos la misma sintonía social y del país. Cuando vamos a otro país o cuando vemos a dos personas riéndose en la calle, a nosotros no nos da la risa, no sabemos de qué se ríen, no nos reímos. Cuando estamos en otro país es muy difícil entender el sentido del humor de otros pueblos. Eso lo dice Bergson, y es por lo que les decía que me da la impresión de que Juan Muñoz pretende realmente visualizar eso de una forma que nos sintamos afectados por esa separación, por esa ruptura. Pero sí que hay una obra de Goya en que sí aparece este tipo de figuras, los ensacados, o sea, lo han titulado luego, este no tiene título, este disparate, ¿no?, del Goya tardío, pero sí que están estas figuras hablando entre ellas, algunas sonríen, nos miran, pero no podemos entrar en lo que está sucediendo entre ellos y es algo completamente ajeno a nosotros.
pero como un reflejo de nosotros. En Juan Muñoz la risa comienza a alterarse, es decir, de esta risa agradable, divertida de los chinos, ¿no? De todos estos grupos de chinos que los vemos alegres en su mundo, él empieza a hacer algunas composiciones donde la risa verdaderamente es agresiva, como en estos dos figuras sentadas en lo alto, en que se están riendo, pero su risa es brutal, es una risa que no es agradable, porque no es agradable cuando se ríen de nosotros. Entonces, esto realmente es lo que parece evocar este tipo de composición, o esta otra. Les he traído un detalle en donde la carcajada es violenta, e incluso esa idea de poner a las dos figuras que se unen a las dos figuras, ¿no? Esas pequeñas figuritas que son como el lenguaje de lo que están diciendo a los dos. Hay algo también antes, es difícil de encontrar, pero de nuevo, mirando en Goya o recordando a Goya, pues me ha parecido que cuando él pone a estas brujas en el aire, como en este cuaderno, es el álbum F, pues esa risa no es una risa agradable. Esas figuras que también caen por el aire riéndose, no se están riendo de nada divertido, sino que es diabólico, es brutal. Como incluso en esta otra composición de su periodo de Burdeos, en el columpio, donde la figura se está riendo, pero no es una risa agradable, es una risa terrible, ¿no? Ese tipo de composiciones vamos a ver que forman parte también, como aquí, en estos, composiciones de figuras que observan, están como en el teatro. Y me ha gustado traer esta que es en el estudio, supongo, el estudio de Juan Muñoz, cuando están haciendo este tipo de figuras y están situándolas para que estén en el sitio exacto que deben de estar. Solamente hay en el pasado, de nuevo, Goya, el artista que se interesa por quienes ven la función. En Juan Muñoz no la vemos, solamente es el espectador al que nos presenta, solamente. Y somos nosotros los que formamos parte del espectáculo al que ellos están asistiendo cuando somos los espectadores de esa obra. En Goya sí le interesa representar al espectador. Aquí, por ejemplo, o en la corrida de toros, donde todos ellos, y también los del fondo y en sus aguafuertes de los toros, ¿no? Cuando presenta la plaza de toros, también aparecen los que están mirando el asunto. En estos años, a partir de este momento, que son fines de los años 90, en Juan Muñoz hay como un cambio que no sé a qué se debe, pero él deja o se va apartando en realidad de estas obras que ha hecho con la anterioridad, de los enanos, que con esa enorme dignidad y esa fuerza, esa potencia, de las figuras que se ríen, aisladas pero se ríen, y entra dentro de lo que es como un vacío, ¿no? En los dibujos que hace por estos años, son dibujos de gran tamaño con tiza blanca sobre gabardina negra, pues he buscado, no les voy a poner muchos, pero tienen un toque de velazqueño, o sea, es decir, el sentido del espacio, el orden, aquí es el de la parte izquierda, el orden, la perspectiva, la luz que utiliza en todos los que he visto, y creo que los he visto todos, me recuerdan a Velázquez, es decir, me recuerdan a las meninas de Velázquez y al orden de Velázquez en sus composiciones. No sé si Juan Muñoz, cuando me vino a ver, buscaba que yo le hablara de Goya o hablara de Goya o hablara de Velázquez. Nunca lo he sabido. Y busco en los dos maestros lo que a él le interesara, pero también en otros, como van a ver. En este caso concreto, esta escalera terrible, esta escalera solitaria, esta escalera que lleva como a otro mundo, a mí me recuerda la escalera del tríptico dedicado a George Dyer de Francis Bacon, el día en que su amigo se suicida, ¿no? Y es la escalera que lleva al cuarto de baño del hotel donde George Dyer se suicidó. Y me recordó mucho, ¿no? Esa escalera o esa sensación, esa expresividad que surge del cuadro de Bacon, para mí es la misma que surge de esta composición tan solitaria, tan terrible
de este dibujo de Juan Muñoz y de todos los dibujos que hace en ese momento. En ese momento sus figuras ya no ríen, como en este grupo tardío de los 4 músicos con sus tambores que están hablando entre ellos, pero ya no ríen, ya están serios. Y su seriedad no es solamente seriedad, sino que hay a través de sus miradas o de sus ojos una incomunicación absoluta y un drama profundo dentro de ellos. Como esta otra figura, donde, igual que en el dibujo que habíamos visto de la bailarina, quedan las cuencas como vacías. Pero me interesó sobre todo de dónde había tomado este tipo de expresividad, si era suya exclusivamente o si lo había visto en algún otro sitio. Ven cómo tienen los ojos, que por delante de ellos pasa como una, no podemos llamarlo lágrima, ¿no? Pero están como cerrados por una telilla que produce una mirada de una tristeza brutal, es decir, es algo que realmente no es bueno, ¿no? O en esta otra, ¿no? Que hay un momento en que a él parece ser que le interesa mucho investigar en cómo habían hecho los ojos los escultores anteriores. Es este momento que lo va a utilizar también y lo voy a poner aquí para no volver a referirme de ello al final, que vamos a hablar de los que están colgando, en la turbina de la Tate Gallery en Londres, ¿no? Donde utiliza allí este tipo de figuras, ¿no? En este espacio inmenso arquitectónico donde yo veo esa misma soledad, incomunicación, fin, ¿no? Como por ejemplo aquí solamente he traído, es muy difícil encontrar imágenes de esto que puedan dar un reflejo de lo que era aquello, que yo lo vi en directo, y que es muy difícil y que creo que tiene un punto de contacto con la obra de un escultor o artista o arquitecto interesante, que era el hijo de Roberto Matta. Juan Muñoz escribe un texto que es un texto imaginario de un paseo de Roberto Matta, de él con Roberto Matta y su hijo por París. Pero por más que he investigado, parece ser que no le conoció, es decir, que se lo inventa, este paseo por París con Roberto Matta. Y yo a Roberto Matta sí le conocí mucho. Y el hijo de Roberto Matta, Roberto Matta Clark, era escultor y hace algunas cosas como esta, ¿no? Esta es una composición de este hombre, en donde las casas de París las agujerea y se entra por la propia casa a través de ella en un espacio irreal, muy interesante. Y me ha parecido que en la turbina hay como un homenaje a algunas de estas obras de Matta Clark. Pero volviendo al tema de los ojos, aquí les he traído un ojo que es en donde él está preocupado en saber cómo hacen los ojos los escultores del pasado y habla en definitiva de Giacometti. Les he traído Giacometti porque no se parecen a estos ojos, he buscado todos ellos y no, son ojos expresivos, ojos raros, ojos modernos, ¿no? Y en los ojos antiguos hay muchas, pues piensen en el David de Miguel Ángel, ¿no? Son ojos perfectos anatómicamente, pero sin embargo hay algunos dibujos de maestros españoles, de 2 maestros españoles, que no sé si conoció Juan Muñoz, donde tienen esa misma mirada. Son Murillo, como en este caso, en un dibujo de la del British Museum de Londres, en donde es un retrato de Velázquez, pero ven que los ojos están pasados por delante de rayas que disturban la mirada y hacen algo muy especial, como en este otro, que hace Murillo hace lo mismo, o en este, de quien para mí debió de ser su maestro durante unos años, Herrera el Viejo en Sevilla, ¿no? Porque es de aquí, es de este tipo de dibujo. Miren cómo pasa por aquí, ¿no? Por delante de la pupila, esto mismo, y en este otro dibujo, pues también lo he puesto porque es curioso la cercanía. Esto es muy difícil que lo conociera, es decir, es muy difícil que hubiera visto estos dibujos, aunque no es imposible, es decir, hubo exposiciones de dibujos españoles, pudo verlo, ¿no? Y un artista tiene los ojos siempre abiertos para mirar allí donde está interesado en un momento determinado y es posible que lo viera, porque no son tampoco, aunque sí se parecen, los ojos que utiliza Goya en otro de sus disparates.
este que tienen aquí. Les he traído un detalle de esa cabeza. Y vamos a pasar, porque se me está haciendo muy tarde, a las obras de este momento, porque hay algo interesante en este tipo de figuras que hace también por estos años finales, las que se llama conversation piece, o sea, pieza de conversación a la manera de los ingleses, ¿no? Donde hace este tipo de figuras que no se pueden acercar unas a otras por la estructura anatómica que tienen, pero que sí se acercan y hablan entre ellos. Y se voy a poner, ¿no? Porque son realmente poéticas. A veces utiliza la figura y la sombra en la pared, a veces la figura y su reflejo en el espejo, a veces están separadas sin acercarse unas a otras, mientras que otras se unen como esta especie de padre con su hijo o madre con su hija, o aquí cuando forman esta especie de baile, ¿no? Entre todos ellos, como aquí hay muchas composiciones de este tipo de conversation piece según se han hecho en diferentes sitios. Pero a mí, todas ellas para mí siempre me han parecido que tenían una delicadeza especial, es decir, una forma, incluso la estructura, el vestido, la espalda, que es algo de lo que a mí más me ha gustado siempre en el arte, es decir, las figuras de espaldas, las iba buscando por los Uffizi ya cuando yo tenía ahí 20 años y siempre me han gustado muchísimo las figuras de espaldas y en todas estas, como ven aquí, pues hay algo muy especial. Y para mí, para aquí, para este tipo de delicadeza excepcional y de movimiento y de gracia, tiene que haberse fijado en Watteau, ¿no? Y les he traído algunos ejemplos de Watteau, porque incluso la forma de los vestidos de Watteau, sin que podamos ver los pies, ¿no? En todas estas composiciones suyas, pues me da la impresión de que tiene que ver algo con estas figuras que se inventa Juan Muñoz. Pero para mí, digamos que la seguridad de que realmente vio a Watteau está precisamente en los dibujos para estas figuras, porque Juan Muñoz, en todas las cosas que yo he visto, pues ha trabajado en esos dibujos como el que me mandó a mí, con a pluma sobre el cuaderno, a lápiz negro o lápiz blanco y demás, pero de repente para algunas de estas figuras ha utilizado una técnica excepcional que es la sanguina y el lápiz negro, ¿no? Y precisamente los dibujos de Watteau, y para estas figuras suyas tan excepcionales, están hechos con esta técnica especial. Y esto a mí me parece que es un hilo tan cercano que ha tenido que verlos y irse por ahí, porque a la fuerza, con esa sensibilidad excepcional, tienen que atraerle los dibujos exquisitos de Watteau. Y vamos a terminar con las figuras colgadas o las figuras en el aire. Que tienen ahora aquí en el museo, ¿no? Figuras que giran por sí mismas, se mueven casi continuamente con el aire, con el movimiento de quienes están a su alrededor. Se pueden poner de diferentes maneras, en diferentes sitios, en diferentes espacios, ¿no? Aquí, allá. Siempre están bien, ¿no? Siempre estas figuras son atractivas, porque además nos llevan a pensar en qué es lo que está sucediendo. Es decir, desde abajo no sabemos qué sucede. Desde abajo están en una posición que nos puede incluso dar un escalofrío el pensar que son ahorcados, ¿no? Aunque ya no hay ahorcados por los caminos como los había siglos atrás, o todavía seguramente los hay en algunos sitios, pero sin embargo ese tipo de figuras son así. Cuando yo entré hace unos meses en el museo y ya estaban puestas, entré por la otra puerta y tuve que esperar para que me llevaran abajo y el celador o el guardia que estaba allí, digo, estas han puesto aquí. Dice, sí, sí, pero mire, estar aquí todo el día con estas figuras, ¿eh? Digo, ¿por qué? ¿Por qué? Y dice, porque no sé, son un poco así. Es decir, él mismo veía algo que seguramente Juan Muñoz había querido, es decir, que no sepamos exactamente qué está pasando, si son figuras de ahorcados o figuras que están colgando de la boca como los equilibristas antiguos, los equilibristas del circo. Pero ese tipo de figuras han aparecido siempre. Por ejemplo, Rivera también los utiliza. Este es un dibujo de Rivera precioso,
en Madrid, en la Academia de San Fernando, donde las figuras juegan y cuelgan, pero hay numerosos carteles del circo del siglo XIX, en donde esto era lo frecuente. El libro que les he contado, les he traído algunas de estas figuras, en que miren, por ejemplo, esta donde están estas jóvenes también vestidas con sus paraguas, pero colgando de la boca, ¿no? De una forma terrible, aunque Juan Muñoz dijo que para él se había inspirado, y me lo creo, por supuesto, en la composición de Toulouse-Lautrec. Es decir, que, bueno, le gusta Toulouse-Lautrec, ¿no? También a lo mejor había visto la foto del gorrito, ¿no? O sea, hay todo como un ambiente de increíble, ¿no? De conocimiento del arte. Es como si se hubiera metido en el mar del arte, ¿no? Y está nadando con todos ellos al mismo tiempo, ¿no? Esta es realmente la composición de Degas, que él dice que es la que le inspiró para hacer sus figuras colgantes, estas que están aquí, que vemos que efectivamente están colgando de cuerdas, pero que tampoco sabemos exactamente qué están haciendo. Este es el libro de los equilibristas y veremos que una de ellas, la de la derecha, que me parece que ya se la he puesto, pues va a utilizarla también casi al pie de la letra en algunas de estas figuras colgantes. Hay numerosas fotografías de esto, que era una diversión enorme en el siglo XIX, pero también en el XX, el circo con todas sus historias, y por ejemplo Manet en el bar del Folies Bergère pues nos ha mostrado aquí en la parte, no sé si lo voy a poder hacer aquí, ¿no? Pues vemos que hay un trapecio, solamente se ven los pies de la equilibrista, ¿no? Pero había un trapecio colgando en el aire en mitad de esta especie de mundo de planetas que giran en torno a la mujer, y esta es, pues, no sé, el cometa, ¿no? Que pasa entre medias, ¿no? Porque Manet es totalmente metafórico en todo lo que hizo. Pero, volviendo al tema de que tanto al celador de aquí del Museo de Bilbao como algunos de los que han escrito sobre esta pieza, le parecía que Muñoz quería hablar de las figuras colgadas, de las figuras muertas, como hace Pisanello en el siglo XV. Les he traído unos dibujos que él organiza para esta composición fantástica de San Jorge y la princesa Trebisonda, en 1433 nada menos, donde aparecen allí las figuras de los ahorcados. Pero no solamente Pisanello lo hace, porque según iban por los caminos podían ver estas figuras. También Leonardo da Vinci, cuando representa en este dibujo impresionante al asesino de Giuliano de Medici. O Peter Bruegel el Viejo, cuando en El Triunfo de la Muerte pues nos presenta las numerosas formas que tenían de ejecutar a las personas, ¿no? Y los representa también allí al fondo. Y ya en el siglo XVII, Jacques Callot, en Los desastres de la guerra, aparece quizá esta, más que la siguiente, quizá esta es la peor de todas, con el ahorcado que está colgando del árbol allí, ¿no? La siguiente es terrible, ¿no? Es realmente terrorífica, ¿no? Pero la otra, con solamente una figura, es peor. O en la Revolución Francesa, que dice paso de dos, pas à deux, paso doble, entre un jacobino y un feuillant, y es en París en 1793. O esta otra, de Gilray, un caricaturista inglés, que dice el cenit de la gloria inglesa, de la gloria francesa, porque saben que los ingleses, bueno, pues también entonces tenían sus problemas con el continente y hacían muchas caricaturas sobre la Revolución Francesa. En el cine, supongo que en el cine lo han visto, por ejemplo, esta es una escena del árbol del ahorcado, impresionante, pero hay muchas más. Hay una absolutamente terrorífica en la película de Clint Eastwood, El intercambio, ¿no? Cuando cuelgan, cuando ejecutan al asesino de los niños, ¿no? La absolutamente terrible escena de ahorcamiento. Goya también presenta figuras, en este caso no está ahorcado, él dice, amaneció así, mutilado en Zaragoza a principios de 1700. Es imaginación absolutamente, solamente se lo han contado y seguramente de pequeño, pero pone este tipo de figura espeluznante. En esta ocasión
Juan Muñoz en esta otra obra, les he puesto aquí el detalle fantástico de esta escena donde tiene las manos muchísimo más bajas. Aparece, son dos vistas de la misma obra en la cual esta figura está colgando, pero la de abajo está riéndose de lo que le está pasando al que está en la parte superior, ¿no? Y es algo absolutamente terrible, ¿no? O sea, no es la obra que tienen aquí en el museo, que tiene un cierto aire de juego, de circo, sino que realmente está presentándonos algo trágico, como había hecho Goya en uno de los desastres de la guerra, ¿no? Donde las figuras de los ahorcados están allí, pero el soldado francés está abajo mirando y riéndose de lo que ha sucedido, ¿no? Y con esta preciosa imagen de ese libro que les digo, donde está aquí la trapecista en el aire, como esta última obra de Juan Muñoz, donde está la figura colgando, pues terminamos la conferencia de hoy. Nada más. Buenas tardes.